Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan, estudiantes de Derecho, profesionales del Derecho y audiencia en general. Un cordial saludo a todos ustedes por quien les habla Marena Yamel Franco Sarie, graduada de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tengo el agrado de ser la moderadora de este segundo foro jurídico académico realizado por el Movimiento Político Estudiantil Verum 99 y Aprende, buscando incentivar a todos ustedes al aprendizaje continuo. Les damos una cordial bienvenida. Ahora bien, el día de hoy tenemos con nosotros a dos grandes profesionales del derecho. En primer lugar, tenemos a la magíster María del Mar Gallegos Ortiz. María del Mar Gallegos Ortiz se graduó como abogada de la Universidad Las Américas, es máster en criminología por la Universidad de Melbourne, en Australia. Se encuentra en la espera de su titulación como especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha asistido a diversos cursos de formación, entre los más relevantes, curso de Derecho Penal Dogmático en Escuela Alemana de Ciencias Criminales, CETPAL, Universität Göttingen, Regulatory Compliance and U.S. Law en Fordham University, y curso de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero y responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal por la Universidad Santiago de Compostela. Actualmente es abogada litigante, consultora en compliance penal, como socia fundadora de MLP y profesora de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, abogada, por estar el día de hoy con nosotros. Les recuerdo que su intervención tiene una duración de 30 minutos, un máximo de 45 minutos, y luego de eso procederemos con las preguntas. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Espero que se me esté escuchando. Si es que no se me escucha, alguien a través del chat que me diga que no se escuche, pero creo que estamos ahí, ¿verdad? Bueno, quiero agradecer por la invitación al movimiento estudiantil Verum, Aprende, al doctor García, que tuvo la gentileza y la deferencia conmigo de invitarme a este curso, a este foro jurídico académico, en el que se va a discutir algunos temas, ¿no? Vamos a pasar primero el tema que a mí me han pedido que converse, es sobre el tema de la criminología en tiempos de COVID, una aproximación a la delincuencia organizada. Quiero confirmar que se me está escuchando. Deme un segundo. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, empezamos. ¿Qué es la criminología? Y la criminología, bueno, sé que aquí estamos algunas personas de varias áreas, hay abogados, penalistas, no hay abogados no penalistas, hay estudiantes, hay profesionales, y asimismo también hay personas que no han estudiado derecho. Entonces, ante un grupo tan diverso de profesionales que tenemos el día de hoy acompañándonos, voy a permitirme hacer una aclaración de qué es la criminología, aunque estoy segura que todos ustedes lo conocen. Pues la criminología, a diferencia de la criminalística, porque ahí es cuando cuando escucho que confunden las dos palabras, pues me da un choque cerebral y entro en colapso. La criminalística es aquella ciencia que estudia cómo se realizó un delito, ¿no? Todo lo que vemos en las típicas películas de CSI, en las películas hollywoodenses, etcétera, ¿verdad? De cómo llegan a conocer el crimen, dónde se realiza el crimen, el levantamiento de objetos, el levantamiento de evidencias, ADN. Eso es criminalística, la parte científica y técnica sobre el cómo sucedió un crimen. Pero la criminología, que también es una ciencia social, estudia las causas por las cuales las personas cometen un ilícito. Porque como ciudadana, como mujer y como ciudadana ecuatoriana, una de las grandes preocupaciones que tenemos es ¿por qué existe tanta criminalidad en el país? Y pues a esta pregunta, a esta gran pregunta, responde la criminología. ¿Por qué las personas cometen un ilícito? Es decir, las causas por las cuales las personas cometen un ilícito. Y pues dentro de las causas existen diversas teorías. Y claro, si uno pregunta al ciudadano de a pie y le dice, ¿por qué tú crees que la gente comete ilícitos? Lo primero que va a decir es, porque existe pobreza. Y la pobreza es la razón por la cual existe altos índices de criminalidad. Pues entonces la siguiente pregunta que yo hago es, entonces, ¿por qué no todos los pobres delinquen?
Y ahí empezamos a encontrarnos con ciertas trabas a la respuesta. La siguiente pregunta es, entonces, ¿por qué hay poderosos que cometen ilícitos? ¿Por qué existen los famosos delitos de cuello blanco? ¿Por qué existen vicepresidentes o funcionarios públicos que cometen ilícitos? Entonces, empezamos a ver que la pobreza no es la única respuesta, está dentro de unas de las respuestas por las cuales se cometen ilícitos, pero no es la única respuesta. Entonces, el día de hoy voy a tratar algunas de las causas por las cuales las personas cometen ilícitos desde las teorías criminológicas. No me voy a demorar mucho en esto porque solamente quiero dar una visión general. La primera teoría habla de la teoría clásica de la criminología que todos conocemos. Esta teoría nace a partir de grandes tratadistas como César Beccaria en su libro de los tratados, El Tratado de los Delitos y las Penas, Bentham. A través del iluminismo empezamos a ver cómo van cambiando las penas y cómo sobre todo exhortan a una humanización de las penas. Sobre todo centran al ser humano basados en una teoría neodemocrática, demoliberalismo, en donde el ser humano tiene que ser el centro de la sociedad basado en la idea del contrato social, en donde el Estado está en función del ser humano, del ciudadano, y no al revés. Entonces, esta teoría va avanzando y dice que el ser humano es un ser de libre albedrío. Y como es un ser de libre albedrío, sabe escoger entre el camino del bien y el camino del mal. Entonces, esta teoría avanza y tenemos actualmente, bueno, no tan actualmente, años 60, 70, una teoría criminológica que se llama la teoría del libre raciocinio, o en inglés se llama Rational Choice Theory, que lo que explica es que el delincuente siempre va a hacer un análisis de costo-beneficio. Esto se basa en la teoría económica de la libre elección. Si es que el delincuente ve que existe, que el acto delincuencial que va a cometer tiene más costo frente al beneficio que va a obtener, pues no realiza la acción. Caso contrario, si es que el ilícito representa más beneficio frente al costo, pues cometo el ilícito. Frente a esta teoría, nos encontramos ante una teoría, déjenme ver si lo tengo, no está aquí, se llama el triángulo de la actividad rutinaria de Marcus Felson. ¿Qué dice esta teoría? Que el delincuente siempre va a ver este costo-beneficio en relación a tres elementos. Siempre va a haber el ofensor, el delincuente. 2, un target o una víctima. Y 3, la ausencia de vigilancia sobre ese objetivo al cual yo me he planteado delinquir. Entonces, en estos momentos de COVID, vamos a ver que no es tan fácil robar casas. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, hay ofensores que todavía tienen la motivación para poder delinquir, tenemos un objetivo al cual yo quisiera delinquir, pero en este caso no hay ausencia de vigilancia. Al contrario, están las personas en sus casas y por lo tanto hay mayor vigilancia y por lo tanto no cumplo con esta actividad rutinaria del delincuente, siendo así que se me aumenta el costo frente al beneficio que esto representa. ¿Ok? Y todos, aun cuando no seamos criminólogos, hemos puesto en práctica esta teoría de manera inconsciente. Cuando nos subimos a los buses o cuando vamos en transporte público, ¿en dónde uno se pone la cartera o la mochila? Siempre se pone uno esto frente a uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo esa idea de que el delincuente, o en este caso el ladrón, va a hacer este análisis de costo-beneficio. Si yo dejo la mochila atrás, pues ahí estoy cumpliendo con otro de los 3 puntos de la actividad rutinaria del delincuente, que es que existe ausencia de vigilancia. Y entonces, de manera inconsciente, ponemos la mochila adelante para aumentar este control de vigilancia. ¿Ok? Pensando que todos los delincuentes cometen delitos por esta teoría de los costos-beneficios, del peso de costo-beneficio. Pero la realidad es que no todo es así, porque nuevamente las personas que cometen ilícitos económicos no necesariamente analizarán este tema de costo-beneficio. Los delincuentes que son o las personas que realizan delitos de violencia de género no necesariamente verán este tema de costos-beneficios, ¿verdad? Pero aparecen después, nos vamos a saltar la escuela positivista biológica, que me imagino que todos ustedes se acuerdan de las teorías lombrosianas, esa la vamos a dejar a un lado. Pero aparecen nuevas escuelas, que son las escuelas sociológicas, y estas escuelas sociológicas o ecológicas empiezan a analizar ya no al delincuente como causa del crimen, sino empiezan a ver a la delincuencia como una consecuencia de la relación entre la persona y la sociedad. Es decir, estas teorías ecológicas ponen y dicen, la sociedad empuja al delincuente de cierta manera a cometer ilícitos. O sea, aparece la primera teoría, que es la escuela de Chicago,
cuando en un momento determinado en esa ciudad empiezan a aumentar los índices de criminalidad juvenil. Entonces dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué empezamos a tener más delincuencia? Y hacen un análisis y un estudio social y se dan cuenta que en ese momento existía mucha migración de las partes rurales hacia el centro urbano de la ciudad. En este centro urbano de la ciudad vivían las personas con mayores recursos de la ciudad. Como empiezan a venir flujos de migrantes, las personas que tenían concentrado el poder, la riqueza, el Estado también tenía invertido en estos centros urbanos el tema dinero, pues empiezan a irse hacia los suburbios. Y en los suburbios empiezan a dinamizar mucho más la economía y en los centros urbanos empieza a dejar de haber inversión económica, tanto de flujo económico de las personas como también del Estado. Siendo así que el Estado empieza a descuidar el centro y empieza a dedicarse donde está el dinero, en las partes, en los suburbios. Pero esto sucede en Chicago en los años 60. Y esto, lo interesante es que esto también ha pasado aquí en nuestro país. Yo soy de Quito y en Quito, pues ustedes se dan cuenta que en el centro de la ciudad, a pesar de que es muy bonito, pues se han ido desplazando, las riquezas se han ido desplazando hacia los suburbios y así tenemos nosotros el Valle de Cumbayá, en donde se centra más la parte económica. En Guayaquil, pues no deja de ser una realidad parecida, en donde en el centro de Guayaquil, que también es muy bonito, pues se empieza a quedar ahí la parte menos adinerada y empiezan a irse a los suburbios, cuestión que pasa en San Borondón y creo que en Isla Mocolí, si no me equivoco el nombre. Entonces, en estos centros urbanos empieza a generarse mayor nivel de delincuencia. ¿Pero por qué? Y la razón, ojo y que digo esto y resalto, no es la migración. La causa de la delincuencia es porque existe menos inversión estatal, menos dinero. Eso por un lado. Y por otro lado, esta es la famosa teoría de la escuela de las ventanas rotas, en donde como no hay dinero para infraestructura, porque al Estado ya no le interesa, empiezan a haber daños en la infraestructura, no le interesa arreglar, y está demostrado que si una casa está grafiteada con ventanas rotas, pues al día siguiente la otra casa va a estar igual, no les interesa arreglar, porque ya no es una parte que importe para el Estado. Y en estos lugares de transición, como pueden ver en el primer círculo del centro, en estos centros de transición, pues las personas que venían de la parte rural a la parte urbana, vienen con esta idea del sueño americano, ¿no? De querer mejorar su vida, porque se les presentó en los años 60, 70 una vida ideal, en donde tenías que estar en la ciudad, en donde todo que las oportunidades eran para todos iguales, y que si tú trabajabas lo suficiente alcanzarías este sueño americano o a este éxito, ¿no? Entonces, estas personas llegan al centro, pero no es que el dinero les cae, entonces empiezan a trabajar 24/7 en tiempos full time y part time, tiempo completo y medio tiempo. Y ahí sucede un tema ya específico con relación a la delincuencia juvenil. Los jóvenes empiezan a quedarse solos en casa. Solos en casa, no tienen cohesión social, no les importa, ya no tienen una relación con los padres no les importa mucho qué están haciendo sus hijos, porque lo que les importa es trabajar, porque es lo que te demanda esta sociedad urbana, esta ciudad, y los jóvenes empiezan a buscar nuevos referentes o nuevos modelos a seguir. Y en estos modelos a seguir, pues encuentran otros jóvenes que no necesariamente tienen los valores compartidos por la sociedad o reconocidos por la ley. Y es así como empiezan a generarse nuevas formas de delincuencia. Bajo esta teoría, voy mezclando un poco las teorías, encontramos como precedente a lo que Durkheim y Merton mencionaron en algún momento, y es que las sociedades empiezan a convertirse en sociedades mecánicas. Esto después, post-industrial, después de la revolución industrial, estas sociedades que antes eran orgánicas, solidarias, que todo el mundo se conocía entre sí, que la vergüenza de qué dirán era tan importante ahora, o pesaba tanto, que al menos la gente de alguna manera se abstenía de cometer ilícitos. Pero en sociedades ya industrializadas, en donde no conoces ni siquiera a tu vecino que está al lado, ¿sí? Entonces empiezas a decir, bueno, no me importa, y empiezas a poner tus intereses personales sobre los intereses de la colectividad. Y estos intereses personales empiezan a generar muchísima apego al materialismo y creamos un interés desmedido y un culto hacia el dinero y hacia las cosas materiales, y que por eso nosotros empezamos a poner nuestros intereses sobre los de los demás.
Siendo así que existen otras teorías como el de la asociación diferencial, que dice la gente se empieza a asociar de acuerdo a sus intereses. De estos intereses aparecen las subculturas, y las subculturas son asociaciones diferenciales, pero que estas subculturas comparten intereses que a veces son intereses compartidos por la colectividad, pero también a veces estas subculturas comparten intereses entre ellos, pero esos intereses no necesariamente son los compartidos por la sociedad. Incluso muchas veces llegan a ser ilícitas. Y así encontramos a las pandillas, ¿ok? Aparece después de esto un autor que se llama Edwin Sutherland, y él acuña por primera vez el término de delincuencia de cuello blanco. Y empieza a decir, bueno, no solamente es que es esta desorganización social que ocurre en Chicago, que los acabo de explicar, etcétera, etcétera, sino que dice, hay otro tipo de delitos que también afectan incluso más que los delitos comunes. Y él dice, los delitos de cuello blanco también son delitos. Y hace ver que el cometer delitos de cuello blanco no es normal, que incluso puede afectar mucho más que los delitos comunes. Entonces, él hace un listado de 30 empresas norteamericanas que deberían estar siendo juzgadas en los Estados Unidos, saca esto, muere, pero él es pionero en hablar sobre el tema. Él identifica como una característica principal de los delitos de cuello blanco, no solo el dinero, no las habilidades, no el conocimiento, no la posición o el status quo que tengas dentro de una sociedad, sino el poder como característica central de los delitos de cuello blanco. ¿Ok? Si me paso el tiempo, porfa, me ayudan porque no quisiera robar tiempo del otro expositor. Entonces, frente a estas teorías distintas, encontramos algo muy complejo que es el crimen organizado. El crimen organizado tiene más de 170 definiciones. Es muy difícil llegar a decir qué es crimen organizado. ¿Cuál es el problema de no tener una definición, al igual que el terrorismo? Cuando no tienes una definición específica o concreta, esto te lleva a que no sepas cómo abordar la problemática. Dentro del crimen organizado, tenemos un convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y ellos han definido a la delincuencia organizada de la siguiente manera. Se entiende por delincuencia organizada un grupo delictivo organizado que está bajo un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Bien, esto se parece muchísimo al que nosotros adoptamos en el artículo 369 del COIP. Por grupo estructurado se entiende una estructura en donde existan más de tres o más personas, en el que exista o se pueda evidenciar cierta jerarquía entre los distintos intervinientes, ¿sí? Delitos graves, y esa es la parte que difiere de nuestro código, porque los delitos graves para la convención se entienden a todos aquellos delitos que tienen una pena, dice la convención, máximo de 4 años o con penas mayores. Creo que la palabra correcta sería con mínimo 4 años y delitos mayores, y con cualquier beneficio u otro beneficio de orden material. Esto puede ser económico, documentos, bienes, posiciones, no necesariamente tienen que ser dinero. Cuando hablamos de grupo estructurado, se entenderá, la convención dice que se entenderá un grupo no formado de manera fortuita para la comisión inmediata de un delito. Ojo, que eso podría ser confundido con asociación ilícita o con cualquier tipo de pandilla, y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de miembro o existe una estructura desarrollada. Es decir, no se entiende por grupo estructurado cuando son personas que yo cojo al azar para el cometimiento de un ilícito, sino que realmente, como les decía hace un momento, tiene que guardar cierta jerarquía, o al menos de manera que se trate de ver que existe un orden dentro de este grupo, ¿no? Y que permanezca en el tiempo. Eso es súper importante. Ahora bien, una de las características de los primeros grupos de crimen organizado es lo que vemos, lo que ven en su pantalla. Esto está basado en la película del Padrino, y que fue muy famoso en los años, se me acaba de ir, creo que son los años 20 o 30, cuando estaba la prohibición del licor, donde se desarrolla muchísimo la mafia en los Estados Unidos, la Cosa Nostra, y tenías frente, espero que hayan visto la película del Padrino, los que no hayan visto les recomiendo que vean, y pues tenías arriba al padrino, ¿sí? El mayor de todos generalmente. Este padrino tenía su consejero, en el Padrino lo llaman el consigliere,
Y abajo tenías una estructura media, o mejor dicho, alta, en el que tenías a los capo regime, o que eran los hijos del padrino que manejaban ciertas áreas específicas. Uno se dedicaba al tema de armas, el otro al tema de licor prohibido, otro a juegos de azar, y cada uno de ellos manejaba sus propias, ellos le llaman soldados, o manejaban a sus propios trabajadores, ¿ok? Entonces, aquí tienen una fotografía del padrino, la foto de arriba, pues, es el padrino de la película, y la foto de abajo es Al Capone en la vida real. Hasta ahí, este es un grupo estructurado, un crimen, se le considera crimen organizado, grupos de crimen organizado, pero difieren muchísimo a los grupos actuales. Y les voy a poner una imagen de cómo son los grupos actuales de crimen organizado. Así son. Totalmente dispersos, en el que sí, siempre hay un punto de conexión en donde está el capo, en donde está el dueño o el jefe de la organización. Pero este jefe de la organización no necesariamente conoce a todos los demás miembros de su banda o de su grupo de crimen organizado. A diferencia del grupo que veíamos acá, para entrar a este grupo de crimen organizado, pues muchas veces en las mafias italianas, sobre todo, se manejaba por temas sanguíneos, familiares, tenían que manejar una jerarquía bien estricta, tenías que ser aceptado por parte del padrino, del capo, para poder entrar en esta banda organizada. Había mucho el tema de honor, el tema del apellido, del nombre, ¿sí? Por eso es que se mataban entre pandillas, entre grupos de crimen organizado, pero no sucede lo mismo con las bandas o las bandas actuales. En las bandas actuales tú tienes una célula que tratas de llegar a esa célula, pero justamente por el dinamismo de la globalización y de los medios de comunicación, la tecnología, empiezas a diversificar tus funciones. El capo tendrá a ciertas personas que conoce, digamos que es una banda dedicada al tráfico de drogas, tendrá a las personas que sabe quiénes van por qué rutas, pero ese a su vez puede contratar a otras personas, digo contratar, ¿no? Contratar a ciertas personas para que hagan la recopilación o que vayan trayendo la droga. Este que trae la droga, a su vez, tendrá a los que siembran la droga y a quienes producen la droga, que no necesariamente están interconectados con el capo, ¿sí? Por eso estas personas de acá abajo son bastante fungibles. Yo puedo matarle a una de estas personas que son productores de droga, que a mí no me importa, porque yo al final tengo a mi gente alrededor que conseguir a otra persona. Si es que estoy dedicada a la venta de medicinas falsificadas, que también ya vamos a ver cuál es cómo ocupa este acto ilícito dentro de la sociedad. Si es que yo tengo a un médico, que es quien me ayuda a entrar en el mundo farmacéutico para poder distribuir medicamentos falsificados, pues si el médico deja de hacer o sigue queriendo hacer mis actividades, me da lo mismo, porque yo simplemente, esta persona es reemplazable y puedo irme a otra persona que realice esta actividad. Esto ha complicado muchísimo que para los organismos internacionales y para la policía internacional poder llegar a las bandas organizadas. Las bandas organizadas siempre están a un paso más adelante que las policías, que la policía o que las fuerzas policiales de un país. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver qué implicaciones tiene el COVID, sobre el crimen organizado, el COVID-19. ¿Ok? Entonces, hay 4 puntos fundamentales. El primero es la restricción de movimiento, el distanciamiento social, la prohibición de viajar, está afectando al crimen organizado. Y cuando digo afectando al crimen organizado, esto es tanto en elementos positivos como negativos. Y cuando digo elementos positivos y negativos, yo hago un paréntesis aquí, porque debido a los medios de comunicación, esto también se llama criminología mediática, lo que han hecho es vendernos, nos han idealizado de alguna manera que las bandas organizadas es chévere, está bien, que estamos del lado de las mafias. Y entonces, cuando hablo de elementos positivos o negativos, la parte negativa es que siguen avanzando y la parte positiva es que pues hay una manera de controlar a estas bandas de crimen organizado. Al hablar de restricción del movimiento y distanciamiento, vamos a ver cómo esto va afectando en ciertos países, para lo cual traje algunos datos interesantes. Primero, que como cualquier empresa, yo tenía un profesor en mi maestría, su nombre es Leslie Holmes, él tenía mucha experiencia en las mafias rusas y en las japonesas, y él nos explicaba que aparte de tener esta diversificación de las bandas organizadas, como les mostré en el gráfico, las bandas organizadas hoy por hoy son entendidas como empresas, tal cual como empresas, solo que su objeto o su movimiento o su giro de negocio es ilegal.
Pero como cualquier empresa, van a analizar estas bandas organizadas, van a analizar el mercado y simplemente van a analizar el tema demanda y oferta, y frente a esta demanda-oferta que te ofrece el mercado, pues van a reinventar las maneras de negociar o de mantenerse en el campo. Es así que hay cosas positivas, como por ejemplo en El Salvador, a partir del COVID, en marzo, hubo una reducción bastante fuerte de la violencia callejera. Recordemos que El Salvador se caracteriza por tener pandillas como las salvamaratuchas, en donde existe demasiada violencia callejera, pero sorprendentemente en marzo, hubo 4 días sin reportar ni un solo caso de homicidio. Entonces, eso fue positivo porque significa que estas bandas que manejan a la violencia callejera, sea por drogas, medicamentos falsos, prostitución, etcétera, pues estaban calmadas por algún tiempo. Otra cosa positiva, que este sí debe ser un caso en 1.000.000. En Italia, que es uno de los países más contagiados y que empezaron con las restricciones antes que el resto del mundo, gracias a esta restricción de movimiento, en un pueblo llamado Brusano Cefirio, en Italia, en Calvaria, bueno, no me acuerdo el nombre, encontraron a uno de los capos más grandes que estaba siendo buscados de la mafia 'Ndrangheta, una de las organizaciones más grandes de Italia, que se llama, al capo que le cogieron se llama César Cordi, y le encuentran porque un policía iba haciendo su ronda para ver que estén toda la gente en su casa, y en esta casa y en este pueblo alejado encuentran, bueno, el policía lo refiere así, diciendo que se da cuenta porque salía de esta casa un humo a cigarrillo. Él se acerca, igual estaban detrás de la pista de él, se acerca y en efecto era el capo César Cordi. Aparte, se pudo capturar a una docena más de la banda 'Ndrangheta, pero claro, una docena más cuando este grupo 'Ndrangheta tiene más de 100 grupos dispersos de crimen organizado en toda la región. China se ve afectada también porque no puede exportar mercancías falsas. China es uno de los países que más, su economía depende muchísimo de la mercancía falsificada, ¿sí? Entonces, esto evidentemente es ilegal, pero su economía se mueve muchísimo por esto. Como no hay movimiento, como hay restricción para viajar y de entrar a países, no se está mandando mercadería pirata a otros países. En México también se ve afectadísimo porque México es el productor principal de metanfetaminas y fentanil. Y está afectado porque quien le manda los precursores para las drogas es China. Y China no puede en este momento, aparte del tema que ya nos va a hablar nuestro expositor, nuestro siguiente expositor, China ahorita está en un conflicto geopolítico con el mundo que aún más yo creo que está puesto los ojos sobre este país. Entonces no puede mandar los precursores de droga a México, y México a su vez, que son quienes exportan a Estados Unidos metanfetaminas y fentanil, sobre todo fentanil, porque frente a la crisis de la falta de opio, el fentanil está reemplazando a esta droga. Pero tampoco puede exportar a México porque ahorita están las fronteras cerradas. Cerradas igual, entre comillas, porque en cambio el tráfico de migrantes también se ve afectado de los dos lados. Al haber más control por parte de los policías y de las seguridades militares en las fronteras, los migrantes el fenómeno social de la migración no es que para, sino que, ¿qué es lo obvio que sucede? Ante más control, más corrupción. Y entonces lo que están haciendo los migrantes ante la desesperación para llegar a sus países de destino, pues empiezan a incurrir o acercarse a grupos de crimen organizado que están ahí a la caza para poder abusar, explotar a estas personas. Hay ciertos datos interesantes con respecto al tráfico ilícito de migrantes. Hay ciertos países que han decidido cerrar sus puntos de entrada. Ejemplo, Nigeria, que permitía el paso a Libia, ha cerrado totalmente el paso. Los municipios que eran puntos claves en donde los migrantes esperaban para ir a su siguiente punto, también han cerrado sus pasos, como por ejemplo Sebá, esto es en África, en donde cerraron los puentes de paso, ciudades totalmente bloqueadas. Pero, ¿por qué cierran? Y esto es gracioso, porque tienen miedo, porque los capos, los bandas organizadas, no dejan de ser humanas y tienen familias. Y por el miedo al contagio de los migrantes que vienen del exterior, deciden cerrar sus propias ciudades y amenazan, las mismas bandas internas de las ciudades amenazan a las otras bandas que trafican migrantes o personas. Y
hubo un caso ya en el año 2012, si no me equivoco, que ya hubo una experiencia parecida con el tema del contagio del ébola. Era tan fuerte en África el tema del ébola que los libios atacaron a los egipcios que trataban de entrar a las ciudades. Entonces, claro, se empiezan a armar, imagínense ustedes, estas luchas entre bandas de crimen organizado en una ciudad, ¿ok? En el sudeste africano no deja de existir el alto consumo de drogas en las calles. Lo que produce esto en el mercado es que, como cualquier empresa, empiezan a bajar la calidad de la droga, pero empiezan a subir los precios. Esto hace que el mercado de las drogas va a cambiar a largo plazo. Yo me pongo a pensar, donde yo hice mi maestría, recuerdo tenía yo una clase que se llamaba Drugs and Law Order, creo que era, drogas, o específicamente sobre el tema de drogas. Y en Australia, cuando yo estaba estudiando allá, que estuve en el año 2013, 2014, un gramo de cocaína costaba $300. Un gramo de cocaína. Yo no me imagino en cuánto estará un gramo de cocaína hoy por hoy, que primero estamos con todas las fronteras cerradas, sobre todo que Australia es muy restrictivo con sus fronteras, mucho más ahora que no se está permitiendo el ingreso de personas extranjeras. Entonces, esto realmente va a afectar el consumo de drogas en el mundo. Y claro, no es que deja de haber consumidores, ¿no? Muy bien. El segundo punto que es importante de ver cómo afecta el COVID es cómo la atención de los policías y las Fuerzas Armadas desplazan sus esfuerzos hacia el COVID-19. El momento en que los policías se encuentran en un lugar concentrados, ayudando al tema de que el toque de queda, ayudando a que la gente esté con mascarilla, viendo que la gente esté con sus salvoconductos, que los militares ayudan a las donaciones. ¿Qué pasa? Recordemos lo que les decía al principio sobre las teorías criminológicas. Aquí sí hay un tema de libre raciocinio y de un tema de análisis del triángulo de la actividad rutinaria del delincuente. Ante la ausencia de control, voy a escalar mis actividades ilícitas, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo sobre todo con estos grupos de bandas organizadas o de crimen organizado que han visto afectado su consumo o sus ingresos por sus actividades ilícitas. En Guinea-Bissau, esto es un país que queda al borde de África, muy pegado a nuestro continente, es el punto de entrada de la droga de América del Sur hacia las rutas europeas. Es un país políticamente muy inestable. En el 2018 y en el 2019 fue declarado un narcoestado. Y el 18 de marzo, a pesar de las restricciones, se vio aterrizar a un avión en el aeropuerto Osvaldo Vieira, pese a las prohibiciones. Y se considera que estaban ingresando drogas de Sudamérica para las rutas europeas. En Albania, es uno de los principales productores de cannabis, están aprovechando estos meses de marzo y abril, que son épocas del año que permiten el crecimiento del cannabis en este país a mejores medidas. Entonces, claro, como no tengo policías ni nadie que me controle, pues aprovecho que los meses de mayor producción para mí, para producir, hacer el stock y después poder enviar. Colombia es el mayor productor de cocaína, pero tiene una frontera gigante con Venezuela. Tienen una frontera de aproximadamente 2.000 kilómetros de frontera. Los policías o las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, no están concentradas en este momento sobre las actividades ilícitas. Están preocupadas por el contagio del COVID-19 y que se cumplan además con las disposiciones legales que los gobiernos han adoptado. Solamente en la frontera de Colombia y Venezuela existen más de 28 grupos de crimen organizado. Los migrantes venezolanos, en este caso, que vengan por ahí no solamente, pero en su gran mayoría migrantes venezolanos, se van a ver obligados a relacionarse con organizaciones criminales y muchos de ellos son mandados a Las Trochas. Las Trochas es una región de Colombia en el cual les secuestran para actividades paramilitares o de guerrilla. Entonces, están, además de eso, aprovechando esta situación. En Sudáfrica, me parece súper interesante, en Sudáfrica han aprovechado la atención de las empresas están dirigidas a cómo reactivar su economía. La ciudadanía está en sus casas, preocupadas por el tema económico, por el contagio, y empezaron a llamar, un grupo de crimen organizado empezó a llamar a los cuentavientes del Banco Nacional, de la Reserva Nacional de Sudáfrica, me imagino que es como un banco central.
y les decían que por favor devuelvan el dinero que habían recibido, las notas, los billetes que habían recibido, porque esos billetes han sido determinados y han sido detectados que tenían el virus y que por lo tanto podían ser contaminados. Debido a eso, la gente empezó a devolver este dinero en cantidades exorbitantes, estafando así a la gente que eran parte de los cuentavientes de este banco. Entonces, miren cómo la genialidad o la creatividad de esta gente puede alcanzar cualquier nivel. En Nairobi es uno de los países que mayor, aparte de China, también hacen muchísimos productos falsificados. El 17 de marzo de este año se detuvo, por suerte se detuvo, a un grupo que vendía kits de COVID-19 falsos, kits para detectar el COVID-19. Entonces vean que tampoco existen escrúpulos, ¿no? La gente aprovecha de la necesidad y del momento en el que se vive para poder continuar con sus actividades. Como les digo, es una empresa con objeto ilícito. En China y en Laos han empezado a proliferar mucho más el tema de la venta ilegal de animales salvajes. ¿Por qué? Porque se han encargado de difundir la noticia de que los cuernos de rinocerontes son una cura para el COVID. Entonces la gente en su desesperación de sanarse está comprando de manera ilícita los cuernos de rinocerontes. ¿Cuál es una tercera consecuencia del COVID-19 en los grupos organizados de criminales? Es que muchos de estos grupos ya han estado inmiscuidos en el sector de la salud. Siempre lo han estado, pero ahorita están encontrando como niño chiquito en juguetería. Es decir, están en este momento aprovechando de esta situación para poder inmiscuirse aún más en el sector de la salud. En Irán, Ucrania y Azerbaiyán fueron detenidos algunas personas que vendían máscaras y gel antiséptico falsificado. En Reino Unido, porque no se salvan los países desarrollados, en Reino Unido fueron estafados los ingleses con más de 800.000 libras esterlinas debido a compras inexistentes. Entonces, compraban online y pues estas compras no existían o tenían productos que eran falsificados. La Interpol reveló que existe un incremento significativo en la falsificación, en la producción de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. En Italia, la Cosa Nostra, la Camorra y la 'Ndrangheta, que les conté hace un rato, tienen cogido realmente el tema y el sector de la salud. Los italianos no se quejan de que tienen una salud de calidad, pero todos conocen que, por ejemplo, los 'Ndrangheta son quienes manejan casi todo el sistema de ambulancias en Italia. Pero asimismo, ellos ingresan medicamentos falsificados dentro del sistema que muchas veces no se puede detectar. El ministro de Salud había dicho en una entrevista lo siguiente, dice: la mafia es como la coronavirus. Te prondevera dovunque. O sea, te dice, donde quiera que estés, la mafia siempre te va a alcanzar. Diciendo que sabemos que están aquí, nuestra economía también se mueve con esta mafia, pero por más que queramos alcanzarla, el crimen organizado es como el coronavirus, o sea, avanza muy rápido. En Europa está afectado por este fenómeno de cómo los grupos organizados se meten en el sector salud. En el 2018 se reportó que un 19% tenían que, para tener una atención preferencial, tenían que pagar a ciertas personas para tener atención médica pública. 41% en Eslovaquia y 38% en Eslovenia personas tuvieron que pagar para tener atención médica, y tienen que pagar no necesariamente a funcionarios, sino a funcionarios que trabajan con bandas organizadas, ¿ok? En Estados Unidos, Thomson Reuters sacó un estudio en el que decía que había una malversación de fondos en el sector público, en el sector de la salud, por crimen organizado de $280 billones. La OMS afirma que existen tantos negocios ilícitos que este es uno de los más lucrativos en el mundo, ¿sí? Aparte de la droga y la trata de personas, el tema o el sector salud es uno de los más lucrativos en el mundo. Representa $431 billones anuales. Y el problema con esto es que hay víctimas directas. No digo que nosotros no, sino que en estos las víctimas son mucho más tangibles, porque las víctimas empeoran su enfermedad, mueren a causa de medicamentos falsificados, pueden contraer nuevas enfermedades. Existe sobre todo una pérdida de confianza en el sistema de salud, y esto es pésimo
para países desarrollados, pero mucho más para países subdesarrollados. En México, con este tema del COVID, 6 a 10 medicamentos son falsificados. Hay una banda, un cartel que se llama Jalisco New Generation. Se le conoce a este cartel como uno de los carteles más violentos de la región, que son despiadados totalmente, y ellos piratean medicina e insumos médicos y obligan a los pequeños y medianos farmacéuticos a vender sus productos. Lo hacen en Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Finalmente, otra de las maneras en que el COVID ha permitido el desarrollo del crimen organizado es el cibercrimen. En el cibercrimen, este es uno de los más peligrosos porque las actividades que están desarrollando en este momento a consecuencia del COVID se quedarán a largo plazo, porque el online nos sigue todos los días avanzando. Aprovechándose de que hay personas en casas, de que hay mayor uso de internet, de que hay desocupados, de personas que están desocupadas, hay más tiempo, hay menos control en casa, ¿no es cierto? Se está dando una oportunidad para el phishing, se conoce como phishing. El phishing es el robo de información personal. En el Ecuador, este tema de los datos personales no se entiende como que es una afectación grave todavía a la intimidad. Pero en países como España, tienes una ley de protección de datos tan fuertes que yo me acuerdo que hace un año que estuve en España, incluso las cartas para Papá Noel en Navidad tenían y estaban protegidos por la ley de protección de datos. ¿Por qué? Porque estos datos circulan en la Deep Web o en los mercados ilegales para cualquier fin que tengan los bandas de crímenes organizados. La OMS, existen grupos de crimen organizado que se han hecho pasar por grupos de la OMS para poder robar información confidencial, datos personales, han hecho mercado ilícito y la Interpol ha identificado que en estos últimos meses ha crecido las cuentas falsas que son pertenecientes a crimen organizado. Ha habido un incremento de ventas online. Los expertos dicen, hay personas que incluso entran a comprar para superar su depresión o su ansiedad. Es la terapia de la compra, ¿no? Entonces, estás dentro de esta red y muchas veces tú compras mercadería pirata, a veces sin saber que es mercadería pirata y a veces a sabiendas de que es mercadería pirata, y al final voy a tratar por qué la mercadería pirata tiene tanta influencia en el crimen organizado, porque miren que ya les he hablado que China, que Nairobi, ahora les digo que hay mucho tema de cibercrimen con la mercadería pirata, pero tiene una razón de ser. Esta parte es bastante triste. La industria de la pornografía online. Han existido incrementos de ventas de pornografía online. Pornhub ha aumentado sus ventas loquísimo. Y esto no es ilegal, más bien esto es un tema legal, totalmente legal. Pero ante más demanda, necesito más oferta, ¿ok? Entonces, los grupos organizados están buscando aquí el negocio. Están empezando a aumentar la trata de personas y el FBI ha encontrado que los niños en casa están siendo expuestos y vendidos a la pornografía online por sus propios padres o sus familiares debido a que representa un ingreso que no tienen los padres, ¿sí? Esto el FBI ha dicho que asusta porque esto va a ser una práctica que se adopte a largo plazo. Incluso, no lo he puesto aquí, pero incluso en Vietnam se empezó a dar muchísimo el tema de los matrimonios serviles, la explotación sexual, e incluso online están empezando a vender a sus niños para pornografía en vivo. Entonces, como una manera frente a la crisis económica que está trayendo el COVID-19. Hay otra manera que es bastante interesante para las empresas, sobre todo, se llama Business Email Compromise, en sus siglas en inglés BEC, que es el FBI lo determina como de economía o de tecnología baja, no es un gran scam que se hace, pero lo que hacen es robarse los mails de los gerentes generales y de los jefes de las empresas y envían correos electrónicos al departamento financiero y contable para pedir que hagan transferencias electrónicas de las cuentas de la empresa hacia estas cuentas falsas. Claro, como están online, no existe esa interacción que existe cuando estamos físicamente, en el cual se puede evitar estos delitos. Se determina que este es un delito que no va a quedarse en el largo tiempo porque, pues, cuando ya volvamos a estar presencial, pues tendrás esta comunicación directa con las personas para verificar si es que existe o no existe esta necesidad de hacer la transferencia.
¿Cuáles son los grupos más vulnerables, las víctimas más vulnerables? Uno, como ya les había dicho, los niños, niñas y adolescentes. Aquí estaba el tema de Vietnam, que están siendo vendidos los niños para poder explotarles sexualmente online, laboralmente, matrimonio civil. Hay más olvido de las víctimas de tratas de personas. ¿Por qué? Porque como están incomunicadas ahora sí totalmente, pues la policía ni siquiera busca, no están preocupados de eso, y las víctimas no tienen manera de salir al mundo, ¿no es cierto? Entonces existe incluso mayor violaciones, mayor explotación sexual, mayores abusos. Otro grupo vulnerable que tendría que merecer todo otro foro para eso son los adictos a la droga, las personas que tienen adicción. Las personas que tienen adicción no se les va a parar la adicción porque estemos en coronavirus. Y eso es una enfermedad y es un tema de salud pública. Y frente a esto, la gente empieza a recurrir a drogas más baratas, muchas veces a la heroína. Y en la heroína, cuando van a conseguir heroína, pues la modalidad de aplicarse heroína, como todos conocen, es yéndose a lugares escondidos, al ser ilegal, buscar jeringuillas para poder inyectarse, materiales sin desinfectar, y esto lo que está causando es un doble efecto, porque por un lado están más propensos a contagiarse de COVID, pero por otro lado, lo que siempre ha sido, están más propensos a contagiarse de VIH y hepatitis. Pero como no hay espacio en los hospitales para otras enfermedades que no sea el COVID, estas personas se encuentran en un grado de doble vulnerabilidad. Muy bien, y para ir acabando, hay que ver que el tema del crimen organizado no solamente es prostitución, como muchas veces nos hacen entender. De hecho, es más sobre explotación laboral. El 68% representa a explotación laboral, el 22% a prostitución forzada, y en otros es igual temas relacionados con laborales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser una parte de la solución? Y la parte de la solución es, hay un programa interesante que habla sobre esto, es no comprar cosas falsificadas. En Turquía existe una tienda que se llama I Love Genuine Fake Factory. En español es Yo amo las cosas genuinas falsificadas. Y claro, ¿qué pasa con el tema de la falsificación? ¿Cómo esto tiene una vinculación con el crimen organizado? Les decía, China depende económicamente de esto dentro de sus bandas organizadas, pero se ha determinado que la venta de drogas en el mercado ilícito representa un 100 a 200% de ganancias para las bandas de crimen organizado. La mercadería pirata representa de 2.000 a 3.000% de ingresos extras para las bandas organizadas. Entonces, cuando compramos una cartera Coco Chanel, Carolina Herrera o zapatos Nike o Adidas que son falsificados, pues no estamos solamente comprando algo que me va a quedar a mí, que no tiene víctimas directas. No, ese dinero va para la compra de armamentos, de balas, y ya se llegó a demostrar que en Reino Unido ese dinero está utilizándose en Europa para financiar grupos terroristas. Hubo un caso en Francia que estaban siguiendo a 2 personas porque sospechaban de que eran parte de un crimen, de bandas de crimen organizado, y determinaron que en un momento hicieron un seguimiento de 3 años, hicieron interceptaciones telefónicas de comunicaciones y no había nada nuevo. Lo único que encontraron es que estaban comprando un container de zapatos Adidas a China. Entonces dijeron, bueno, esto es un delito indirecto, esto no tiene nada que ver, para hacer crimen organizado, no lo creo. Les dejan de investigar y resulta que 7 meses después, estas 2 personas con su banda de crimen organizado son los que atacan a Charlie Hebdo en Francia hace algunos años, que todos recordaremos. Y eran estas personas que a través de la mercadería pirata financiaban y financian sus grupos terroristas. Finalmente, lo único que me queda por decirles es que la primera parte de esta exposición hablábamos de las teorías criminológicas. ¿Por qué es importante? Porque los abogados y los abogados penalistas generalmente nos olvidamos de esta parte tan importante. Entender las causas del crimen. Porque si es que yo entiendo cuál es la causa, podré dar un tratamiento adecuado, tal cual como pasa en la medicina. A todos nos puede doler la cabeza, pero puede ser que a mí me duele porque tengo un problema neurológico, pero puede ser que a otra persona le duele porque tiene alergia a la cebolla. El médico no va a recetar lo mismo para todos. Entonces, cuando entendamos por qué existe la criminalidad en el país, vamos a poder tener un tratamiento adecuado. Tal vez alguien me diga, pero ¿por qué no habló nunca de datos del Ecuador? Porque lamentablemente no existe voluntad política para generar política criminal sustentada técnicamente. Esperemos que espacios como estos sean el motivo para poder exhortar
a otras instituciones a que hagamos más academia, más criminología y sobre todo más discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Gallegos, por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos desde la provincia del Pichincha, ciudad de Quito. Su tema era un aspecto que no habíamos logrado abordar a lo largo de nuestros eventos, por consiguiente buscábamos darle una perspectiva diferente y qué mejor que contar con su presencia para poder llevarlo a cabo. Nos alegra haya disipado nuestras dudas, muchísimas gracias. Ahora damos paso al foro de preguntas. Vamos a seleccionar 3 preguntas, sin embargo, si tenemos su consentimiento, procederemos a hacer algunas preguntas más, pues tenemos algunas por parte de la audiencia en general. Vamos a comenzar con la primera pregunta por parte del usuario Jorge Ollague. Por favor, para que Jorge haga su pregunta directamente a la abogada María del Mar Gallegos, activando su micrófono, por favor, para que tome la palabra. La pregunta concreta que yo quería hacer, pero bueno, ya la panelista nos ha dicho que lamentablemente no tiene datos de Ecuador respecto de las formas mediante las cuales se ha estado realizando el crimen organizado en esta época de la pandemia. Pero bueno, no sé si la doctora tiene alguna forma de decirnos algo de lo que ella crea que de alguna manera se está cometiendo este tipo de delitos. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Hola, Jorge, y muchísimas gracias por tu pregunta. En realidad, sí, mi video, perfecto. En realidad es bien difícil encontrar datos en el Ecuador. Incluso si tú quieres revisar datos de cuántas personas tenemos privadas de libertad, la semana pasada di una exposición al respecto, es imposible. Tienes que buscar a través de otros países o papers o académicos de otros países, organizaciones internacionales, para tratar de encontrar algo de nuestro país. En nuestro país, lo único que se ha enfocado, y investigué un poco, es que la Fiscalía dice que, y la Policía y el Ministerio de Gobierno lo que dicen es que se ha reducido la criminalidad, entonces están súper contentos porque se ha reducido la criminalidad, pero que lo que ha aumentado es el tema de violencia de género. Pero obviamente, como ustedes algo les espero haber dejado, no es que es así, que responde a que, claro, obviamente el tema de la calle, la delincuencia común va a reducir, pero no es porque existe una intervención de los policías o del Estado para luchar contra la criminalidad, sino que, pues, ya ustedes aprendieron hoy que existen muchas causas por las cuales se cometen ilícitos, y entonces, pues, no es que estamos siendo muy efectivos, sino que se está diversificando la criminalidad, ¿ok? No se encuentran datos, lamentablemente. Nosotros en Ecuador tenemos solamente 2 institutos de criminología. Una está aquí en Quito, en la Universidad Central, y en Guayaquil tenemos otra que creo que pertenece a la Universidad Estatal, que lleva el nombre de Zambrano Zavala, y estos 2 institutos criminológicos creo que hacen un gran intento, pero se han mantenido en la teoría de la escuela positivista biológica. ¿Se acuerdan que yo les decía no quiero topar ese tema mucho? Porque es una escuela que nace en el siglo XIX, con Lombrosio, Garófalo, Ferri, y que dicen que la criminalidad se debe a un tema de peligrosidad. Recordarán ustedes del criminal nato, el criminal loco, el habitual, no me acuerdo cuáles otros hay. Y claro, se entendía que la persona que cometía crímenes era una persona anormal que tenía una deficiencia a nivel orgánica, intelectual, mental, física incluso. Y claro, se quedaron estancados en eso, y si tú vas a estos institutos, tú ves que lo que hacen son informes psiquiátricos y psicológicos. Se quedaron en esa idea. Pero yo invito, es más, aquí a la gente que primero a las personas que me invitaron y a la gente que nos está escuchando, que si es que se puede lograr hacer activismo con respecto de conseguir cifras, porque si no tenemos cifras, no puedo saber cómo actuar. Entonces, lamento no poder ayudarte para cómo saber cómo está actuando en este momento la criminalidad, porque ni siquiera sabemos cuántos presos hay con exactitud en el Ecuador, menos podemos saber qué está pasando con la criminalidad organizada en el país. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Jorge. Vamos a proceder con la segunda pregunta por parte del usuario Hugo Stornayolo. Por favor, Hugo, para que tome la palabra y le haga directamente la pregunta a la abogada Gallegos.
Hola, profe. Hola, Hugo, ¿cómo estás? A ver, mi pregunta era justamente sobre el asunto de la camorra. La Ujú. camorra funciona de manera mucho más descentralizada y en ese sentido, estoy buscando mi pregunta. Sí, y en ese sentido no se concilia con lo que se mencionaba de la Andragueta, Ajá. que la camorra es mucho más descentralizada el término. Entonces quería ver si es que, ¿cuál de los dos modelos es el que se aplica más al crimen organizado en el Ecuador? O directamente si es que es el modelo de mafia siciliana, que es La siciliana es muy, más parecido al padrino, ¿no? Como es la más jerarquía, jerárquico. Cosa Nostra, la familia, ¿no es cierto? A ver, yo te Ajá. digo, a ver, hablar de criminología desde Sudamérica y sobre todo de Ecuador es tan difícil porque no tenemos criminología creada en nuestro país, en nuestra región. No hay tal cosa como la criminología del sur. Hay un autor que se llama argentino de nombre Máximo Soso. Él está tratando de hablar de la criminología del sur, pero desde un aspecto postcolonial y de algunas cosas desde perspectivas se llama en inglés realism, que sería la nueva izquierda, algunas cosas sí en contra del tema de la mano dura, en contra de la mano dura, de lo que vemos hoy en nuestros sistemas penales. Pero a ver, hagamos un análisis general de cómo pueden ser estructurados aquí en el Ecuador. Yo no creo que sea como el modelo siciliano de la Cosa Nostra o de la familia. Yo creo que es más como la Nandragueta, tal vez, en donde son más distribuidos. Mira que ellos tienen en Calabria 100 grupos, ¿no? Que pertenecen a este gran grupo. Yo creo, y aquí todo esto, señores y señoras y señoritas, es muy cultural. Este tema del crimen organizado, de la criminalidad, del derecho penal, es muy cultural. Entonces, pensando en eso, como somos desorganizados, yo creo que, y también somos indisciplinados, desorganizados, etcétera, yo creo que más bien nuestro sistema de grupos organizados es mucho más disperso que la familia, que la Cosa Nostra. Pero obviamente, Hugo, habría que hacer estudios realmente y profundos al respecto, ¿no? Y para empezar con esto, como les digo y repito, hay que buscar de dónde, lo difícil es empezar. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. La tercera pregunta que tenemos para usted, doctora, es por parte del usuario Diego Pacheco Gómez. Para que proceda usted, Diego, por favor, y tome la palabra y se la formule oralmente a la abogada Gallegos. Por favor. Creo que tuvo que irse porque está aquí, escribió en el chat que tiene clases, entonces se tuvo que desconectar. Doctora, en virtud de que él tuvo que irse, voy a formular la pregunta yo. De todas maneras, esto Okay. queda grabado y con su consentimiento voy a proceder a hacerle la pregunta en este momento por parte de Diego Pacheco. ¿Considera usted que, al igual que el nivel de criminalidad ha disminuido por el COVID-19 durante el aislamiento, aumentará cuando los países vuelvan a la normalidad, considerando que los niveles de pobreza, según estudios, van a incrementar? ¿O piensa que se mantendrán los niveles anteriores a la pandemia? Esa es la pregunta de Diego Pacheco Gómez. Uh-huh. Es una buena pregunta. Yo creo que los niveles, pensando que, ok, recordemos, la pobreza no es la única manera, la causa por las cuales se comete un ilícito, sino yo creo que me adhiero más a la teoría de que se cometen ilícitos por la falta de igualdad de oportunidades para alcanzar algo, ¿no? Y en este punto, si es que la gente comete ilícitos incluso para alcanzar cosas irrisorias, mucho más ahora va a haber delincuencia cuando ya no solamente son cosas irrisorias, sino que realmente tengo una necesidad para poder llenar. Entonces yo creo que aquí se va a desarrollar mucha delincuencia y no delincuencia solamente común. Yo estoy convencida de que los niveles de corrupción van a subir también o van a aumentar. Niveles de corrupción van a aumentar, los delitos de cuello blanco van a aumentar.
Yo creo que los delitos empresariales y económicos también. Dentro de las empresas hay que tener mucho cuidado con el tema de abusos de confianza, estafas. También creo que el hecho de que el cibercrimen haya aprovechado esta oportunidad para poder desarrollarse, eso se va a mantener latente, entonces va a crecer. Yo creo que va a aumentar la criminalidad en el país y en el mundo realmente, ¿no? Y estamos viendo cómo el crimen organizado pues ha aprovechado esto para inventarse nuevas cosas. Gracias, doctora. Una cuarta pregunta, siempre y cuando usted guste contestarla, por favor. ¿Estaría dispuesta a contestar una cuarta pregunta? Sí, siempre y cuando André no nos mate, que es el próximo. Perfecto. Una última pregunta. Por parte del usuario David Arias. Por favor, David, para que usted formule la pregunta a la abogada Gallegos. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, felicitarla por su virtuosa exposición, ¿no? Un recuento histórico, académico de primera. Gracias, David. Bien, la pregunta es concreta. Básicamente, bueno, en realidad es compuesta. La primera pregunta es, ¿a qué escuela criminológica usted se adhiere? Creo que ha respondido, no alcancé a escucharle porque tuvo unos pequeños cortes. Y a partir de esta, una vez que usted comente a cuál se adhiere, quisiera saber cuál sería la proyección que usted pudiese darnos con respecto a índices de crímenes violentos. ¿Verdad? Puede enumerar 2 o 3 quizás, los que usted guste. En otras palabras, que explique los fundamentos que tendría para decir que no. Ya, se cortó un poco la pregunta, pero creo que la entendí. ¿A qué escuela criminológica me adhiero? Sí. Yo creo que no te puedes adherir. Bueno, yo creo que a la que más me adhiero yo es la criminología crítica, que no les expliqué, pero la criminología crítica es ver al derecho penal desde su proceso de criminalización. Es decir, ¿qué es lo que está detrás de cada creación de tipos penales en el COIP o de instituciones jurídicos penales en el país? Es decir, cómo yo veo los procesos de criminalización. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy tenemos un aumento, nuestro código definitivamente es punitivo al 100%, creo que está muy adherido al populismo penal, nuestro COIP, pero, y por ejemplo, acuérdense que todo código penal o toda institución jurídica penal se basa en una política criminal, y en el Ecuador la política criminal, puedo equivocarme, es el populismo penal. La política criminal debería estar basada en tecnicismos como los que acabamos de ver. A ver, analicemos, cojamos estadísticas. Después del COVID, aumentaron los índices de criminalidad en contra o por la violencia de género en contra de mujeres y miembros del núcleo familiar. Entonces, frente a los delitos de los animales, entonces empecemos a hacer política criminal por estos grupos vulnerables y no por los animales. Pero mira que nuestras reformas del 24 de diciembre, que entrarán ya en junio de este año a ser aplicables, aumentaron todo un capítulo de delitos contra los animales y no lo dejaron en contravención, lo pusieron como delito. Y no es que no ame a los animales y que hay que protegerlos y cuidarlos, pero la falta de política criminal sustentada y sólida hace que crees este tipo de penales que tal vez no son necesarios en este momento en el país. Entonces, mi escuela a la que yo me adhiero más es la criminología crítica, que es esto, ¿no? Criticar y ver criticar constructivamente y ver qué es lo que está detrás de cada delito, ¿no? Hay un delito en el COIP que sanciona a los buceros, a la gente que maneja buses, a las cooperativas que llevan a más personas de las debidas en el bus. Y esta persona tendría una pena, una sanción penal. ¿Y cuántas veces hemos sancionado a personas que lleven más de las personas en el bus? Nunca. Entonces, ahí hasta Beccaria lo decía, si es que las penas no son efectivas, no sirven de nada. Entonces, esa es la escuela a la que yo me adhiero, la criminología crítica, ¿no? Que es hacer todo un análisis de estos procesos de criminalización. ¿Cuáles son los índices de los crímenes más violentos en el país? Pucha, yo creo que el femicidio, creo que el asesinato, pero sobre todo creo que el robo. En el año 2014 había un informe que decía que
Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo, aunque ustedes no lo crean, pero por delincuencia común. Y Ecuador se ubicaba en una posición súper alta de crímenes violentos por robo, hasta por robo. Entonces decía, 6 de cada 10 personas en el Ecuador, por un robo común, puede sufrir agresiones violentas, incluso la muerte. Entonces, altísimo, 6 de cada 10 personas. Y decían, por una persona, por robar el celular, pueden llegar a haber violencia física o incluso la vida. Entonces, yo creo que el robo será una de los índices más que crezcan en cuanto a criminalidad. Como les decía, cibercrimen a través de las estafas, ¿ok? Y probablemente también trata de personas. Tal vez, ¿no? Estoy lanzando así un poco. ¿Y cuáles serían sus fundamentos? Yo creo que los fundamentos serían el tema de la rapidez, el tema de ausencia de control en el cibercrimen. Creo que el Ecuador no está listo para afrontar criminalidad cibernética al nivel de otros países. Ni siquiera, por ejemplo, Brasil tiene un escuadrón de policía cibernética y ellos mismos han encontrado la falencia en su actuar frente a la criminalidad cibernética. El Ecuador no sé si es que tiene realmente gente preparada para esto, pero con el respeto a todos, incluso viendo en nuestros procesos penales que llevamos y litigamos, y ahí el doctor García no me dejará mentir, pero en las pericias de contenido digital es un screenshot de la pantalla, de los Twitter, entonces, ¿de qué pericias y de qué policías informáticos tenemos, ¿no? Entonces, creo que definitivamente tampoco no todo es malo, hay que preparar a nuestros policías para que se enfrenten a esta realidad, a esta nueva realidad, y sobre todo, voluntad política, ¿no? Me dice ahí que en Argentina también les están diciendo a los adultos mayores que los billetes tienen COVID. Es impresionante. Doctora, usted ha contestado 4 preguntas. Estamos muy agradecidos con usted. Muchas gracias por su tiempo. Le pedimos que por favor se mantenga en línea, pues ya viene la intervención del abogado Andrés Santos. En este momento, pues vamos a dar paso al abogado Andrés y le agradecemos muchísimo por su intervención. Muchísimas gracias. Ahora con nosotros tenemos al abogado Andrés Santos Espinosa, magíster. Andrés Santos Espinosa se graduó como abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad, parece que tuve un problema con mi micrófono, de la Universidad del Pacífico de Guayaquil con especialización mayor en Derecho Internacional. Actualmente es egresado en la maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Posgrado de Ciencias Internacionales y Diplomacia de la Universidad de Guayaquil. Ha realizado estudios de diplomado en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile, Gobernanza y Liderazgo Político en la Universidad de los Hemisferios. Es socio fundador de la firma jurídica Santos Espinosa y Asociados, especializado en Derecho Corporativo y Litigios. Es autor además del libro de Derecho Internacional, el Ius Cogens de Protección Ambiental. Preside actualmente el Observatorio Resistencia Metapolítica. Gracias, abogado Santos, por acompañarnos el día de hoy. Doy paso a su intervención, que usted sabe que cuenta con un máximo de 45 minutos, y después de ello se abrirá el foro de preguntas. Muchas gracias. Te agradezco, estimada Marena, por tu introducción. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Quisiera agradecer a la organización universitaria Verum y también a Aprende, son los que están coordinando este tipo de encuentros y llevan algunos espacios que han organizado en la tan importante tarea de difundir el conocimiento. Saludos, doctora María del Mar Gallegos, estupenda su intervención, por cierto, un tema muy importante que creo que nuevamente hay que tratarlo, ¿no? En otra reunión puntual que tengamos mediante estos mecanismos. Vamos a abordar un tema que es muy importante, se ha estado debatiendo en la comunidad académica, en todo el mundo. Vivimos una cuarentena mundial, es de público conocimiento los daños internacionales que han sido causados por esta pandemia mundial del COVID-19, el coronavirus. Se han perdido vidas, que es algo irreparable, hemos tenido un deterioro económico a lo largo de todo el hemisferio occidental y del mundo. Específicamente, la civilización de Occidente se ha visto golpeada, pero todos estos elementos reunidos traen una consecuencia en el orden jurídico internacional. Y es por eso que aquí viene la gran pregunta. ¿Es factible demandar a China ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya? ¿Cuál sería el fundamento jurisdiccional para que un Estado demande a China ante la Corte Internacional?
China sabemos que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y aquí vamos a analizar ciertas cuestiones, si bien de derecho internacional, también tenemos que analizar una dimensión dentro de la política del orden mundial, ¿sí? Y para eso nos vamos a remitir a las Naciones Unidas y a otros casos que han acontecido de manera muy semejante. Pero antes que nada, sí es importante diferenciar. ¿Por qué? Ya hay otras iniciativas en todo el mundo de acciones y mecanismos judiciales en contra de personeros del gobierno chino y también en contra del Estado chino y del gobierno chino. En tal caso, hemos escuchado, por ejemplo, un abogado argentino que él procedió a realizar a poner en conocimiento a la Corte Penal Internacional en contra, ¿con qué fin? Para que se aperture una investigación internacional para determinar si existen los elementos para constituir el delito de genocidio en contra de China. Claro que en la esfera penal las acciones no son contra un Estado, sino contra personas particulares, ¿sí? Porque la competencia de la Corte Penal Internacional es contra personas. Por otro lado, también se conocen iniciativas en Estados Unidos por parte de abogados en el estado de Texas, por ejemplo, y de Wisconsin, que han incoado procedimientos civiles en contra del gobierno chino, demandando una reparación de daños y perjuicios de 20 billones de dólares. ¿Sí? Estos procedimientos actualmente pues se están conociendo, no han sido todavía decididos, obviamente, pero más allá de estas, hay que separar estas dos iniciativas porque nosotros nos vamos a circunscribir a la acción interestatal, es decir, cuando un Estado como tal demanda a otro Estado para que se declare en primer lugar la responsabilidad por actos ilícitos y posiblemente pues mandarlo a resarcir daños. Hasta el momento, ningún Estado lo ha hecho. No hay ningún Estado, al menos hasta hoy, que ha procedido a tomar una iniciativa semejante. Hay presiones de legisladores estadounidenses que están presionando al secretario de Estado, Mike Pompeo, para que proceda pues a incoar una demanda en La Haya. Ahora, también nosotros tenemos que saber bajo qué figura China podría se le podría responsabilizar la ruptura de una norma internacional. Pero más importante que eso, ¿la Corte puede conocer un caso en contra de China? ¿Un Estado puede demandar unilateralmente a otro ante la Corte Internacional sin ningún requisito por medio y se tendrá que someter a su jurisdicción? Esos asuntos son importantísimos, porque pueden existir muchas confusiones que nos hagan confundir de que el ordenamiento internacional sea igual a nuestro ordenamiento jurídico interno en nuestra área doméstica, y no es así, y lo vamos a ver. Bueno, antes que nada, para existir un hecho ilícito que tenga como consecuencia una responsabilidad internacional de un Estado, tiene que existir una ruptura de una obligación. Y además, como segunda causa, como segundo requisito, tiene que cumplir el elemento de causalidad, probar el nexo causal de que ese hecho sea atribuible a un Estado. Dentro de las teorías que se han estado barajando, nosotros hemos podido escuchar que China hay teorías, ¿no? Que es la autora, la creadora de la estructura del virus, que es un virus hecho prácticamente en un laboratorio y que por su negligencia se contagió más de la mitad, se contagió la humanidad entera. Hay otras versiones que dicen no, este virus no es artificial, es natural, es producto de un contagio con animales, la denominada zoonosis, la zoonosis. Ahí habían teorías de que posiblemente iba a ser por un animal, pero estas afirmaciones necesariamente tienen que verse respaldadas por pruebas, por peritajes, por investigaciones, sabiendo que hay una falta de acceso en estos momentos al territorio chino para hacer dichas investigaciones. La cuestión se vuelve muy difícil. Por lo tanto, hay cierto consenso en los juristas que están tratando qué opciones podría tener un Estado. El consenso es que si bien no se puede determinar el origen del virus, lo que sí es más factible
es que China sea responsable de violar una norma contenida en la Carta Constitutiva de la Organización Mundial de la Salud, que es la obligación de enviar reportes epidemiológicos, y así también al haber violado el Reglamento Sanitario Internacional. Este reglamento también impone un deber a los estados en notificar sobre todo graves indicios y posibles epidemias que puedan suscitarse en pandemias para la comunidad internacional. Ya los vamos a ver en su tenor literal para analizarlos de esa manera. Ahora bien, habíamos dicho que China, China es un miembro constitutivo de las Naciones Unidas, es un miembro que es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces, antes que nada, si alguien demanda unilateralmente a China ante la Corte Internacional de Justicia, ¿qué requisitos debe de cumplir? El sistema internacional funcionaría de manera análoga a nuestro derecho doméstico, en donde, por ejemplo, yo puedo demandar a Hugo, lo puedo demandar ante un juez civil, el juez califica mi demanda, lo cita a Hugo y Hugo tiene que comparecer, y si no comparece, pues bueno, no va a poder ejercer su defensa, y el juez al final podrá, a través de la formación de un criterio, resolver, dictar sentencia, ¿no? Y esa sentencia va a ser obligatoria para Hugo, en este caso. Ahora, ¿funciona así en la esfera internacional? Se tienen que cumplir algunos elementos. Y es importante conocer cuál es el antecedente, qué ha pasado antes. Desde su existencia, desde 1945 hasta el día de hoy, 1946 para ser exacta, porque ahí fue que se suspendió la Corte Permanente Internacional de Justicia, que fue la antecesora de la actual Corte de la Haya. Prácticamente tienen un estatus jurídico muy similar, el propio estatuto es un copy-paste, prácticamente. La única diferencia serían los reglamentos de la Corte Internacional que fueron expedidos en la década de los años 70. Cuando aconteció la Conferencia de San Francisco en 1945, recordemos que la Guerra Mundial había terminado, había un gran entusiasmo por parte de los estados, de la mayoría de la comunidad internacional que estaban participando en la creación de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para incorporar un adelanto, así le llamaban, un adelanto a la Corte Internacional de Justicia, porque hasta el momento ya la comunidad internacional, por medio de la Sociedad de las Naciones, contaba también con un órgano, por decirlo así, de justicia, que era la Corte Permanente, y querían darle un valor agregado adicional, algo que realmente sea un mecanismo eficaz para garantizar la paz a nivel mundial. Y esto se llamó la jurisdicción compulsoria, es decir, el proyecto inicial era este: todo estado que firme la Carta de las Naciones Unidas automáticamente ya iba a reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional. Recordemos que los que estaban en la cabeza de las Naciones Unidas eran los vencedores de la guerra: Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia. En tal caso, sin embargo, ellos fueron los primeros en objetar la incorporación de esta cláusula en los estatutos de la Corte. Los estatutos de la Corte, dada esta oposición de estos estados que eran los más fuertes para ese momento, dio en cambio una sustitución, que es lo que tenemos que rige hasta el día de hoy el derecho internacional, lo que se llama la cláusula opcional. Esto es, para que un estado pueda demandar unilateralmente a otro, se tienen que cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, la novedad, lo que diferenciaría a la Corte Internacional de Justicia con cualquier tribunal de arbitraje existente, sería que los estados tienen la posibilidad de hacer una declaración. Esto se hacía, un tercio de los estados ha realizado esta declaración, pero muchos no. Estados Unidos ya dejó de hacerla en la década de los 80, cuando tuvo varias demandas de Centroamérica, específicamente el gobierno por el estado de Nicaragua. ¿Esta declaración en qué consiste? Es un estado, y esto es importante tomarlo en cuenta en relación a China, a nuestra propuesta, porque vamos a proponer un método, una vía posible para que un estado pueda demandar a China y que esa acción sea eficaz. Un estado tiene que hacer una declaración reconociendo la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Ese es el requisito previo para que pueda hacer efectivamente
para que no solo no es que pueda ser demandado, sino que la jurisdicción de la Corte y sus decisiones puedan tener un carácter obligatorio. ¿Ya? Ahora, habíamos dicho que ya un tercio de los países, de los estados que componen las Naciones Unidas, se han hecho esta declaración. ¿Ya? Por otro lado, si no hay esta vía, porque China no lo ha hecho, ¿ya? Existe también otra alternativa, que son los tratados multilaterales que contienen una cláusula jurisdiccional. Ese tratado, hay varios, hay como 300 tratados multilaterales que contienen cláusulas jurisdiccionales que pueden remitir a la Corte Internacional de Justicia. De este número también se incluyen los tratados que derivaban a la Corte Penal Internacional. Existe una sucesión vinculante para todos esos tratados, para todos esos estados hasta el día de hoy. Entonces, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud dispone en su artículo 75 aquella posibilidad de que en caso de conflicto de interpretación de cláusulas de la Constitución de la OMS, cualquier Estado puede demandar ante la Corte Internacional de Justicia para que la Corte conozca tal controversia. ¿Sí? Ahora, hay veces también que los Estados, es muy raro esto, ha sucedido, que los Estados, sin tener una declaración de por medio del demandado, que previamente ha reconocido de antemano la jurisdicción obligatoria de la Corte, que tampoco tienen un tratado internacional con una cláusula jurisdiccional en la cual, según la materia del tratado, pueda derivar el conocimiento de la causa y de la controversia ante la jurisdicción de la Corte Internacional, lo que hacen los Estados es demandar simplemente a la Corte y que la Corte corra traslado, notifique al otro Estado para ver si es que así el Estado acepta. De lo contrario, es muy importante saber eso, la Corte no puede conocer el caso, no puede. Y en caso que lo conozca, en la fase de observaciones preliminares, en esa de excepciones preliminares, la Corte toma una decisión, un fallo, si continúa el caso o no. Está bien, si es que considera si tiene competencia o no para seguir con el caso. Y es muy necesario una teoría jurídica que apunte a prevenir esta maniobra que China lo va a realizar. China tiene una tradición, no sé si lo saben, China tiene una tradición de muy poco, casi es nula, ¿no? China casi no tiene conflicto, sí, hasta donde investigué, no tiene ningún procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. Es más, hay que recordar que el régimen chino de hoy, es decir, el régimen que representa a la República Popular China, fue reconocido en los años 70. ¿Por qué? Porque anteriormente, en 1945, que se firma la Carta de San Francisco, existió otro régimen republicano, ese fue el régimen que firmó la Carta de las Naciones Unidas, y ese régimen, a diferencia del actual, sí aceptó, sí reconoció el carácter, la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional, sí lo hizo. Pero cuando ese régimen entró en guerra civil contra unas fuerzas comunistas que el día de hoy están gobernando en China, ese régimen fue exiliado a Taiwán. Y lo que hizo las Naciones Unidas en los años 70 fue reconocer al nuevo régimen. Y el primer acto que hizo fue invalidar y declarar sin efecto cualquier declaración de reconocimiento de jurisdicción obligatoria compulsoria que haya hecho pues el gobierno que suscribió, el gobierno chino anterior que suscribió pues la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué nos dice específicamente? Ya, hay un asunto muy importante también que hay que contemplarlo. Hay algunos tratadistas que opinan que el sistema internacional, el sistema de derecho internacional que tenemos actualmente en el mundo es ineficaz. Hay algunos que dicen que no, que si bien es imperfecto, es lo que se tiene hasta el momento como un mecanismo para tratar de asegurar la paz o reducir las guerras y los conflictos internacionales. Muchos han de preguntar, bueno, ¿y si China no acepta, qué va a pasar? Entonces, si un Estado no comparece ante la Corte Internacional, pese a ser demandado, y pese a que la Corte determinó, porque la Corte también podría declarar que sí es competente en virtud de una declaración que ha hecho, o en virtud de una cláusula jurisdiccional
que el Estado previamente ha firmado mediante un tratado internacional, la Corte continuará con el juicio. Eso ya ocurrió. El caso específicamente tenemos el caso de Nicaragua contra Estados Unidos. Estados Unidos dijo hasta el final que la Corte no tenía jurisdicción para poder juzgar ese tipo de objeto de controversia, que no tenía jurisdicción para decidir, para decidir sobre la causa. ¿Qué pasó? La Corte siguió con el proceso, sentenció a Estados Unidos y finalmente lo que pasó fue que simplemente declaró el acto ilícito de Estados Unidos y declaró que ambas partes tenían que ponerse de acuerdo para fijar una compensación. Nunca llegó a nada, inclusive el gobierno de Nicaragua en los años 90 ya mandó prácticamente a archivar el juicio. ¿Ya? Muchos han de decepcionar y dirán, bueno, o sea, es decir, tenemos una instancia internacional que no aplica medidas efectivas. ¿Qué es lo que ocurre? El derecho internacional, recordemos, está muy vinculado a un realismo político. Sabemos que los que son garantes de este orden actual que vivimos son 5 potencias que tienen son miembros permanentes de un Consejo de Seguridad, a saber, son Estados Unidos, China, Rusia, la Federación Rusa, la República de Francia y Reino Unido. Entonces, nuestro orden actual, si nosotros vamos a plantear una demanda, vamos a plantear la posibilidad, una hipótesis de demanda contra China, y con todo un argumento jurídico que también se está discutiendo, tenemos que saber las consecuencias que eso va a traer a nuestro status quo jurídico internacional. No, por si acaso, no solo ha sido el caso de Estados Unidos así. Estados Unidos ha perdido litigios internacionales, pero es porque Estados Unidos, a diferencia de otros miembros del Consejo de Seguridad, sí reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte hasta los años 80. Hasta ese año reconoció, por eso que tiene algunas sentencias en su contra. A diferencia de la Unión Soviética. Alguien puede decir, no, la Unión Soviética no perdió ningún juicio, pero es porque la Unión Soviética en ningún momento, nunca hizo una declaración reconociendo la Corte y por ende las demandas nunca pudieron prosperar en contra de este país. Ya. Siguiendo con nosotros, una vez hecho este antecedente muy importante, recurrimos a una vía que pueda fundar la competencia de la Corte, en donde China sí ha reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional. Como habíamos mencionado, se encuentra en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de la cual China es parte, es un Estado parte, en la cual nosotros tenemos, en el artículo 75, tenemos este modelo de cláusula. En el derecho internacional de los tratados existe una práctica muy interesante que es la redacción de cláusulas. ¿Y por qué? Porque hay una cierta uniformidad en la manera de redactar y construir los párrafos que componen cláusulas especiales como esta. Por lo que vamos a ver que otros instrumentos internacionales guardan cierta relación con la confección de este tipo de cláusula internacional. Es muy importante, ¿por qué? Para evitar y para poder prevenir que China no pueda excepcionarse ante una supuesta falta de competencia de la Corte. El artículo 75 de la Constitución de la OMS nos dispone: toda divergencia o disputa respecto a la interpretación o aplicación de esta Constitución que no sea resuelta por negociaciones o la Asamblea de la Salud será sometida a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de la Corte. Entonces, esto es una vía, una de tantas, que viabilizaría, según la materia que estamos tratando, porque estamos tratando respecto al COVID-19, ¿ya? Y ahora, esta vía jurisdiccional que tenemos, que es muy importante, sí tiene un precedente. ¿Por qué? La Corte ha decidido antes aceptar, conocer los casos y asumir competencia bajo este tipo de cláusulas en el pasado. El caso más reciente fue el caso de Ucrania versus la Federación Rusa por asuntos de terrorismo en la región de Crimea y discriminación racial. Ucrania llevó a Rusia a la Corte Internacional de Justicia y en el fallo de cuestiones preliminares, la Corte aplicó lo siguiente. Se remitió al convenio invocado por el Estado de Ucrania, un convenio de prohibición de formas de discriminación, en su artículo 22,
Este convenio tenía una redacción casi igual al artículo 75 que ya mencionamos, en la cual disponía que en caso de interpretación o aplicación de este instrumento internacional, pues será sometido a la Corte Internacional de Justicia. En virtud de eso, la Corte, y pese a que Rusia se opuso, porque Rusia es una costumbre de los estados excepcionarse en materias de competencia de la Corte, en las fases preliminares, Rusia se opuso, la Federación Rusa opuso excepciones diciendo que no, que ese artículo de ninguna manera podía hacer que la Corte tenga competencia para juzgar a Rusia y tener la posibilidad, peor aún, que 15 jueces puedan sentenciar a Rusia a una reparación o declarar que Rusia cometió pues un acto ilícito internacional. Ahora, teniendo ya un fundamento que permitiría aperturar una vía, una posibilidad para demandar a China, ahora tenemos que entrar a algo un poco más sustantivo, es decir, ¿qué norma violó China, en teoría? Como habíamos señalado, no se puede en estos momentos determinar que China es el autor. No hay una investigación concluyente por ningún organismo internacional aún, ¿ya? No podemos determinar que el origen del virus aún, ¿ya? Lo que se podría determinar es que ¿qué norma internacional violó China? Tenemos, en primer lugar, en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, tenemos en los artículos 19, 21 y 22 que los estados dan potestad a la Asamblea de Salud, la Constitución de la OMS formó una Asamblea de Salud compuesta por delegados de los estados partes, para tener la potestad de expedir reglamentos de sanidad internacional. Esta asamblea fue la que expidió el conocido Reglamento Internacional de Sanidad, en los cuales es muy importante atender al artículo 6 y 7, que son los que más se adecuarían al caso que estamos tratando. Voy a proceder con una lectura breve, sintetizada del artículo 6. El artículo 6 del Reglamento Sanitario Internacional lo que nos dice es lo siguiente: cada estado parte notificará a la OMS por el medio de comunicación más eficiente a través del Centro Nacional de Enlace, y antes que transcurran 24 horas desde que se haya evaluado la información concerniente a la salud pública, todos los eventos que ocurran en su territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, de conformidad con el instrumento de decisión, así como toda medida sanitaria aplicada en respuesta a estos eventos. En el numeral 2 nos dice: el Estado parte seguirá comunicando a la OMS información oportuna, exacta y suficiente, detallada sobre salud pública que disponga relativa al evento notificado, con inclusión de definiciones de casos, resultados de laboratorio, origen y tipo de riesgo, números y casos de defunciones, condiciones que influyen en la propagación de enfermedad y medidas sanitarias aplicadas. ¿Cuál fue la queja? Que se reportaron en varios diarios de la prensa internacional, Washington Post, por ejemplo. ¿Cuál fue la queja que existía con China? ¿Por qué la OMS llegó a afirmar tremendo error de decir que el coronavirus no era una enfermedad transmisible de humanos a otro humano? Llegó a decir eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué cometió tremendo error que ahora cualquier persona sabe que eso no es así? Porque China, en sus momentos, la información que comenzó a transferir a la Organización Mundial de la Salud era incompleta. Tanto así que China llegó a hacer un comunicado que tenía que restringir cierta información porque la consideraba clasificada y propia del gobierno. Nosotros hasta hasta fines del año pasado, no sabíamos más que, bueno, era una enfermedad, era una epidemia como una de esas más que ocurren de vez en cuando en el territorio chino. Así también teníamos un antecedente, la H1N1, etc. Pero ¿qué pasó? No fue sino hasta mitad de febrero que China recién da la noticia que 2.000 servidores médicos de su gobierno ya estaban infectados, del número real de muertos, y fue ahí cuando la OMS cambió. Todo se puede criticar con la OMS, yo también estoy de acuerdo, hay teorías de que hay una colusión, hay una negligencia, etcétera, pero tenemos que verlo en el aspecto del cumplimiento objetivo o no de obligaciones internacionales por parte del Estado chino. Entonces, fue solo a partir de la mitad de febrero que China ya comenzó a transferir toda la información a la comunidad internacional. Entonces, la pregunta jurídica es la siguiente: si China hubiera avisado con tiempo, ya con antelación,
¿Hubieran existido tantas muertes? ¿Los estados no hubieran estado preparados? ¿Sí? Esa es la pregunta que sería y que se remitiría en un juicio. El artículo 7, siguiente, del Reglamento Internacional de Salud, nos dice que notificación de información durante eventos imprevistos e inusuales. Si un estado parte tiene pruebas que se ha producido un evento imprevisto o inusual, cualquiera que sea su origen o procedencia que podría constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, facilitará a la Organización Mundial de Salud toda la información concerniente a la salud pública. Es decir, el juicio, si es que existiría alguno, giraría en torno al cumplimiento o no de estas normas por parte del gobierno chino, para atribuir o no una responsabilidad, para calificar una responsabilidad de la República Popular China por los hechos ocasionados. Había una propuesta que nos llamaba mucho la atención, una propuesta que nos decía, ¿qué tan factible es una coalición internacional de estados? Por ejemplo, en Occidente, toda la civilización occidental que en estos momentos se encuentra con economías deterioradas, miles de vidas perdidas y fallecidos, ¿qué posibilidad hay de un bloque de estados que demande a China ante la Haya? ¿Ha pasado antes? Sí, tenemos solo un precedente al respecto, el caso Wimbledon. El caso Wimbledon fue un caso que conoció la Corte Permanente Internacional de Justicia, un caso de Japón, del Imperio de Japón, de la República Francesa y de Italia en contra de Alemania. Un caso que 3 estados se unieron, hicieron una demanda conjunta para reclamar a Alemania ciertos perjuicios ocasionados a nivel marítimo. La Corte aceptó la acción y condenó a Alemania a hacer una reparación de daños. Entonces, ante la pregunta si sería factible o no esta circunstancia, pues sí, hay una posibilidad, hay un precedente. Porque para concluir esto, tenemos que saber, se necesitan requisitos para que un Estado pueda demandar a otro ante la Corte Internacional. Es frecuente que los Estados se excepcionen y pretendan desconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte. La Corte, no obstante, una vez analizada y evaluada la fase de objeciones preliminares, si la Corte encuentra que sí tiene competencia, sea por una declaración previa del Estado, sea por un tratado con cláusula compromisoria, la Corte asume la competencia en contra de la voluntad del Estado y la Corte continúa con el proceso. El precedente que tenemos es el de Nicaragua contra Estados Unidos. Como bien dijimos, la Corte lo que hizo fue simplemente declarar la ilicitud del acto por parte de Estados Unidos, más no se llegó a ningún tipo de reparación. ¿Por qué? Estados Unidos bloqueó muchas veces también, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, es su derecho, al igual que China, bloqueó que se pueda ejercer, digamos, que el Consejo pueda tomar medidas para que Estados Unidos indemnice a Nicaragua. Así también China últimamente, como miembro del Consejo Permanente, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, lo ha hecho, ante iniciativas del Consejo en establecer ciertas investigaciones, ciertas declaraciones con respecto a la situación y el origen del virus, ¿sí? Esta es la realidad que nos encontramos en nuestro sistema del derecho internacional. Tenemos que saber cuáles son las fronteras y hasta dónde la ley escrita y los pactos internacionales nos permiten llegar. Y tenemos que tener conciencia que la justicia, o sea, alcanzar lo que se llama una justicia para tantas vidas perdidas, tantos daños ocasionados en toda la civilización de Occidente y del mundo, los estados, más que nada, y de forma histórica, sí deberían, si es que esa es la vía a optar, sí deberían unirse en una coalición internacional y llevarlo a una esfera más allá, que es el peso político de las decisiones continentales, ¿no? Con esto doy por concluida mi intervención para continuar con las preguntas. ¿Sí me ven, no? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. A ver.
Gracias, abogado Santos, por habernos acompañado. Realmente la gran interrogante de muchos estados y estudios jurídicos en general es la de las posibles acciones legales que se puedan arremeter contra China, puesto a todo aquello que se originó en la ciudad de Wuhan. Y además no fue alertado a tiempo por parte de ellos hacia la OMS y la OMS hacia el mundo entero. Gracias, abogado, por su extraordinario aporte. Vamos a proceder con las preguntas que ha hecho la audiencia en general. Procedo a darle la palabra al primer usuario, Hugo Stornayolo, para que la formule directamente al abogado Andrés Santos. Por favor, Hugo. Muchas gracias. Doctor Santos, quería preguntarle, ¿ante qué tribunal se presentaría la acción y bajo qué jurisdicción? Porque si se lo hace ante la Corte Internacional de Justicia, tendría que hacerse a título nacional, pero si se hace ante la Corte Penal Internacional, de la cual China no forma parte, tendría que ser contra funcionarios concretos y únicamente por tipos consagrados en el Estatuto de Roma. Sí, exactamente. Esa iniciativa fue tomada por un abogado argentino. También ayer me enteré que un abogado en un país de África había también procedido a hacer esa solicitud. La Corte Penal Internacional, si bien China no es suscriptora del Estatuto de Roma, lo que podría hacer la Corte es aperturar una investigación, hasta eso. ¿Ya? Más, obviamente, China, al no ser parte del Estatuto de Roma, sus funcionarios no podrían ser imputados por el cometimiento de un supuesto delito. Más aún, la teoría de este abogado fue que quería denunciarse el delito de genocidio. Él comentaba que era el genocidio virósico causado por un virus, ¿no? Para el efecto de Tego. Entonces, el derecho penal internacional en esa instancia, según el Estatuto de Roma, tuviera que ser canalizado bajo esa imposibilidad. ¿Ya? Yo lo considero, o sea, algo mucho más difícil. En cambio, la iniciativa de un Estado sí fuera más factible, ¿no? Sí, justamente porque si es que se intenta hacer una acción ante la Corte Penal Internacional, en primer lugar hay el impedimento de que China no forma parte de los suscriptores del Estatuto de Roma, y dos, en el Estatuto de Roma no se consagran tipos relacionados con el uso de armas biológicas, que sería lo más adecuado, y tampoco en la normativa anexa, que son las convenciones de Ginebra. Convenios de Ginebra, así es. Ajá, y ahora, las ya te digo. Sí. Sí, o sea, ya eso ya sería una esfera más bien penal y tuviera que analizarse, pues, ¿no? La subsunción del tipo, ¿no? Si es que se encuadraría con el tipo del genocidio, ¿no? Yo lo encuentro, yo te digo, algo más que todo difícil porque China no es parte, ¿no? Ahora, sin perjuicio de que se pueda aperturar una investigación y de esa investigación podría salir material y presupuestos probatorios concretos para otro tipo de acción, sí. Pero más que todo, estas acciones internacionales también tienen un fuerte impacto político, ¿no? Que es lo que, no sé si se están dando cuenta, eso es lo que más está pendiente hoy en día, ¿no? La comunidad mundial. Gracias, doctor. Esperamos Hugo haya contestado su pregunta. Vamos a proceder con la segunda pregunta por parte del usuario Francisco Icaza. Por favor, Francisco, para que tome la palabra y se la dirija al abogado Andrés Santos. Doctor Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto verlo por este foro. ¿Ah? Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, gracias. Vamos al grano entonces. A ver, mucho más allá del aspecto meramente legal, obviamente en este tipo de sesiones diplomáticas pesa el plano económico. Sí. Mi pregunta no va a profundizar en la información bastante valiosa que ya escuché de usted, estimado doctor, sino más bien en la estrategia, ¿ya? Porque sin estrategia, sin duda, no hay una real posibilidad de tomar acciones. Mi pregunta es en base a los intereses económicos que tiene el Ecuador con China, la deuda que tiene Ecuador con China y sobre todo, ¿ya? La relación que tiene Ecuador con potencias directamente proporcionales a China como Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué tan conveniente y qué tipo de estrategia podría diseñar el Ecuador para tomar una acción legal? Porque otra cosa es que saltemos rezagados a hacerlo, ya como valientes, como Quijotes contra los molinos. Así es. Pero otra cosa, en cambio, yo sugeriría desde mi aspecto, ¿no?
previamente alinearnos a un bloque, que ese bloque esté respaldado por tratados comerciales internacionales, al menos, para compensar lo que vamos a perder, porque aquí la realidad es que si perdemos, sí vamos directamente contra China. O sea, no estamos tampoco en una posición económica y comercial, porque China es un gran comprador de productos ecuatorianos. Entonces, ¿qué estrategia sugerirías más allá del bloque? ¿Con qué respaldaríamos ese bloque? Sí, bueno, como tú bien dices, gracias, estimado Francisco, doctor Icaza, mire, qué bueno tenerlo por acá. Esto es un asunto, es verdad, es extra jurídico, pero todo es jurídico en realidad. China hace unos años anunció un paquete de inversiones de trillones de dólares en todo el mundo. Su esfera de influencia se ha incrementado de manera tan considerable en 15 años que lleva realizando inversiones en todo el orbe de la Tierra. En nuestra nación no sería ninguna novedad. En toda Hispanoamérica, en África, en Centroamérica también. Hay compromisos creados, esto es verdad. La ciencia política inclusive llega a hilar tan fino que conocemos casos de corrupción que se han conocido ya en distintos países. No voy a tratar de nuestro país en particular, distintos países, en donde se han involucrado gobiernos, personeros del gobierno chino, autoridades de gobiernos nacionales, etcétera, y que en virtud de esos compromisos habría una manera de impedir la formación de estas grandes coaliciones. Por lo tanto, estimado Francisco, lo que tú dices, asegurar un frente, una coalición internacional de esa magnitud, requiere también, en primer lugar, considerar la deuda del Ecuador. No sé si llega a 5.000 o... Es que la deuda del Ecuador se la tiene que vivir en dos dimensiones. Hay una dimensión cuánto debe Ecuador a China y por otro, cuánto petróleo se encuentra prácticamente hipotecado, por usar esa palabra. ¿Ya? Si Ecuador quisiera usar, se ha propuesto, lo hemos escuchado, no sería algo nuevo, pero si Ecuador quisiera usar la figura de la compensación por supuestos daños, sería una cuestión que podría perjudicar a Ecuador, claro, en organismos de comercio internacional, de calificación financiera, de calificación de riesgos, claro. Pero peor de cómo nos encontramos ahora, difícil. Si esto se quiere elevar de manera supranacional, un bloque que pueda constituir algo de Occidente, tenemos que saber que también por los compromisos adquiridos con tantos países, esto no va a ser una cuestión fácil, ¿no? China tiene la tradición siempre de solucionar sus problemas de manera bilateral, por medio de negociaciones. Esa ha sido la manera como ha manejado su política exterior hasta el día de hoy. Muy poco en instancias internacionales, no hay ningún proceso que exista en la Corte Internacional de la Haya, no hay. Entonces, como bien dice Francisco, esto ya amerita una arquitectura estratégica mucho más, es una estrategia conjunta entre varios estados, si es que en realidad se quiere hacer eso. Tenemos que considerar que los daños ocasionados, si es que en verdad los estados quieren llevar a esa instancia, podría constituir la quiebra económica de esa nación, un aislamiento del mundo con respecto a esa nación. ¿Ya? Estamos hablando de un cambio total en la estructura del orden mundial como lo conocemos hasta el día de hoy, si esta iniciativa avanza. Por eso es importante saber cuáles serían las consecuencias, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, Francisco. Esperamos haya contestado su pregunta. Seguramente sí. Procedemos con la tercera pregunta que proviene del usuario Daniel Loarte. Por favor, Daniel, para que formule su pregunta directamente al abogado Andrés Santos. Aló, Hola. aló. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Sí, claro, Daniel. Hola, André, ¿qué tal? Bueno, en parte mi pregunta está vinculada a la anterior, Sí. y ya prácticamente la has respondido. O sea, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque estamos viendo lo que has dicho desde hace muchos años, memoranda suscritos por la Franja y la Ruta, donde se habla inclusive de
instalación del 5G. Entonces, No escucho. Disculpa, es que creo que se va un poquito la señal, que no se escucha. Doctor, si me lo permite, yo voy a formular la pregunta para evitar confusiones y también por parte de Daniel. Permítame, por favor, la pregunta de Daniel era la siguiente. Considerando que la República Popular China ha firmado acuerdos de la franja y la ruta que brinda y sigue brindando cooperación y mantiene inversiones en muchos países, ¿cree que dichos estados formarían una coalición? Esa es la pregunta. Sí, muchas gracias. Este es el doctor Daniel Ugarte, él es un catedrático de la Universidad San Marcos de Perú. También un gran funcionario del Servicio Exterior de la República del Perú. Es un honor tenerlo aquí. En realidad él nos puede dar muchas clases al respecto. Pero ahora respondiendo, en mi opinión, la franja, esta modalidad de la franja y la ruta, una nueva ruta marítima de seda del siglo XXI, que si bien China se encuentra en esas estructuras con muchos países, como usted bien indicó, doctor Ugarte, esto es una continuidad de la anterior pregunta. ¿Esos estados se unirían a esta coalición, sí o no? Y ahí viene lo que se llama, el realismo político, ¿no? ¿Qué es lo que más importa? O sea, hay una posibilidad de que motive más a los estados, resarcir, incurrir a un método ante la Corte Internacional de la Haya para demandar a China de esta manera, o más bien emprender una negociación con China. Una negociación con China siempre y cuando se demuestre efectivamente que China hay una responsabilidad de por medio, ¿sí? Y como dije, China tradicionalmente siempre ha procurado hacer una negociación bilateral para poder arreglar sus diferencias de este tipo. Y es muy probable que lo vaya a intentar hacer si es que surgen este tipo de iniciativas. Ahora, estos países que pertenecen a esta ruta marítima, pues bueno, considerar que China podría, el gran efecto devastador económico que podría tener la cancelación de este proyecto, pues habría que evaluarlo si sería peor incurrir en una contienda internacional o no hacerlo, sino más bien entrar en una negociación con China, ¿sí? Eso sería, pues, mi respuesta es una continuación también con la pregunta que hizo doctor Icaza al respecto. Doctor André, muchas gracias. Doctor Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Tengo una última pregunta para usted. Proviene del usuario Fito. Fito, por favor, para que tome la palabra y se la formule al doctor André. Muchas gracias. Mi nombre es Adolfo Alarcón, Fito de Argentina. Saludo al doctor André, que es amigo de Marlon Cáceres, quien me ha invitado, con la posibilidad técnica me ha invitado a este foro. Lo felicito por la disertación. Y retomando lo que decían los usuarios anteriores, los participantes anteriores, es difícil imaginarse a países formando una coalición para demandar a China o para querer negociar con China, cuando hoy, por ejemplo, en el caso de Argentina, vemos que han llegado 2 o 3 aviones con insumos desde China. Digo, en esta situación es bastante difícil para los países enfrentarse a China cuando les está proveyendo insumos, ¿no? Sí, claro. Pero también dentro de las negociaciones, al menos todo tipo de negociaciones, y sobre todo las negociaciones en política internacional, a esa esfera, siempre tienen que intervenir, siempre se tiene que dejar abiertas varias alternativas. Una alternativa es que se tiene que establecer que existe una posibilidad consolidada para llevar a China a la Haya por un grupo de países y también abrir otro tipo de posibilidad. Es decir, en una negociación siempre tiene que haber una alternativa dura, otra más blanda, otra de esa manera para formular una estrategia, ya que obviamente ya hemos incurrido ahora a un tema más bien de política exterior, política internacional, más que un tema jurídico propiamente dicho.
mire, si un Estado también tiene acuerdos respecto a temas económicos, tiene unas transacciones comerciales multimillonarias a nivel anual, por supuesto, eso podría influir negativamente, podría enervar nuestras pretensiones, es verdad. No obstante, sí, yo soy de la idea que tienen que barajarse todas las opciones en contra del responsable de esta tragedia, ¿sí? Si es que efectivamente es el responsable, ¿no? Y tienen que dejarse abierta cualquier tipo de opción para lograr también un beneficio, sobre todo en nuestro bloque, que es el bloque hispanoamericano, ¿no? Eso es lo que yo creo personalmente. Doctor, esas han sido todas las preguntas para usted. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy. No solo usted, sino a toda la audiencia en general, a la abogada María del Mar Gallegos. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Les agradecemos a todos su participación en este evento, sus inscripciones, sus preguntas y sobre todo su interés en un continuo aprendizaje. Aprovecho la ocasión para invitarlos el día miércoles y jueves. Esperamos contar nuevamente con su presencia e interés manifiesto en nuestra tercera jornada jurídica académica. Muchas gracias a todos, que todos ustedes se encuentren con salud, conjuntamente con sus familias, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Que tengan muy buenas noches. Chao a todos. Qué gusto con todos. Gracias.